Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya tenemos todo listo. Comienza aquí en Radio Nacional el tiempo de los misterios. Algo que iniciamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con el saludo de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Mar Gasca, que cuidan nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Natalia Sotillos en la coordinación y realización. Y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí juntos, dispuestos a viajar a este mundo que nos gusta y llenando este espacio en blanco hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, en directo, cualquier hora que nos escucháis ahí en el podcast. Recordaros que ya estamos en marcha con nuestro programa especial. Queremos celebrar 30 o más de 30 años de misterio y va a ser el día 1 de julio en un pueblo cerca de Madrid, una localidad que se llama Arroyo Molinos, en un flamante auditorio con música en directo y muchas más sorpresas. Estáis todos invitados, hay espacio para un montón de gente y ahí queremos veros. Día 1 de julio a partir de las 20 horas, de las 8 de la tarde, ahí estaremos en la cita del Espacio en Blanco con todos nuestros oyentes para celebrar todo este tiempo juntos de misterios. Y abrimos canales de comunicación, como siempre, ya sabéis, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención. El teléfono, llamada gratuita 900-137-137, email espacioenblanco@rtv.es y en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, buscáis por ahí, ahí estamos, con los saludos para todos los que ahora estáis conectados con nosotros. Y con la recomendación, como siempre, de que no os perdáis el programa, hoy llegan invitados de lujo. Ahí va un avance de lo que queremos ofreceros. Esta noche vamos a viajar para tratar de descubrir quiénes eran los demonios del norte. Conocidos también con el nombre de vikingos. Surgieron a finales del siglo VIII desde los mares helados del norte para tomar el mundo por sorpresa. Durante los siguientes 300 años asolaron las naciones civilizadas. Nada puede detenerlos, ni los océanos, ni el miedo a lo desconocido, ni los soberanos europeos. Son los vikingos. Y tras su leyenda bárbara se esconde una realidad incluso más espectacular. Exploradores, colonos y mercaderes, los vikingos atacan atravesando el mar en busca de botín y riqueza legítima. Desde las costas de Norteamérica hasta los mercados de Bagdad, abren las fronteras a un asombroso cambio social, político y económico. Y entonces, desaparecen. Si nos acompañas, esta noche conoceremos algo más de su historia. Y habrá más.
La visita de uno de los contactados más conocidos del mundo. Junto a él, seguiremos la huella de esas supuestas y extrañas visitas a nuestro planeta. Esta es nuestra propuesta de la semana. Acompáñanos. Un nuevo viaje hacia los enigmas comienza. Saludar a nuestros dos primeros invitados y anunciaros Sixto Paz va a estar con nosotros en la segunda hora, así que no os lo perdáis. Miguel del Rey, dos clásicos de dos pesos pesados ya en el mundo de la historia. ¿Cómo estás, don Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Un placer que estés con nosotros. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sé cómo hacéis para escribir tan rápido y tan... ¿Por qué habéis escrito una obra que se llama Los demonios del norte, que tiene que ver con vikingos? Sí. ¿Por qué los vikingos se han puesto de moda ahora? Bueno, los vikingos siempre han estado de moda. Ahora sí, ciertamente se han puesto de moda con la serie de televisión. Pero no, nosotros sabes que hemos estado haciendo libros sobre campañas navales constantes y en este momento pues le ha tocado a los vikingos. Vale, ¿vais a estar en la feria? ¿Habéis estado hoy en la feria del libro? Hemos estado esta mañana, sí. ¿Y vais a estar mañana también? Mañana por la mañana y por la tarde, sí. Vale, ¿a qué hora? Si queréis conocer a estos dos señores que firman libros, a veces no con su nombre, ¿dónde vais a estar? ¿En qué caseta? Pues estamos mañana en la caseta de... No puedo mirar, pero... La de por la tarde sí, es la caseta Antes, la librería se llama Antes, ahí estamos de 7 a 9, y por la mañana estamos en La Felipa, de 12 a 2, ya me he acordado. Por la mañana y 12 a 2 y de 7 a 9, sí. No ha hecho falta que lo mirase, Carlos, me he acordado solo. Vale. Es que luego nuestra jefa de prensa nos regaña. Claro, lógicamente. Si queréis conocer a estos dos señores, dos monstruos del mundo de la historia, ¿por qué os interesa tanto la historia? Carlos, a ti, no sé. Por curiosidad, está claro. Es decir, en mi caso es por curiosidad. Yo empecé a meterme en temas de historia por pura curiosidad de saber qué había ocurrido. Y conocí a Miguel en ese entorno. Llevamos ya 30 años también. Ya 30 años juntos, haciendo cosas, sí. Bueno, juntos, somos pareja de hecho. Claro, o sea, en la práctica, Isabel y Fernando. Exacto. A veces firman libros con ese nombre, Isabel y Fernando. Bueno, el año pasado firmamos como Darth Vader y Luke Skywalker, no importa. Sí. Nos adaptamos al cliente. Sí, y os da igual, les da igual. A ver, nos ven que somos amables y simpáticos y graciosos. No vamos a impedir que alguien se quede un libro sin firmar aunque no sea Y siempre nuestro. lo preguntamos. Y, vale. y pues la muchacha se ha ido tan contenta. Vale, pues con estos dos señores vamos a tratar de arrojar un poco de luz acerca de esos personajes que llaman los demonios del norte, seres venidos arrasando media Europa en un momento de nuestra historia, y van los primeros datos. Noruega, siglo VIII después de Cristo. De estas costas surgirá uno de los pueblos guerreros más temidos de la historia, el de los vikingos. Los han llamado los ángeles del infierno de la Edad Media, y durante 300 años su dominio se extendió por Europa, Oriente Próximo e incluso llegó a América. Las series de televisión los han devuelto a la actualidad. Pero ¿quiénes eran en realidad los vikingos? Eran la población de Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca principalmente, que aterrorizaron el territorio europeo alrededor del siglo VI al XI. Durante 250 años, los habitantes de las poblaciones europeas desde Dublín a Kiev vieron perturbadas sus ya difíciles vidas por la virulenta irrupción histórica de un pueblo cuyos nombres se susurraban temblando en torno a las hogueras altomedievales. Los eslavos los llamaban rusos, los anglosajones daneses, los irlandeses gail, los andalusíes magos y los francos normanni. Se trataba de los vikingos, los hombres del norte. Se dice que el inicio del nombramiento de vikingos a los escandinavos tiene lugar con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el año 793,
siendo pronto seguido por ataques a otros monasterios, ya que los vikingos tenían tradiciones paganas y creencias en los dioses nórdicos, Odín, Thor y Heimdall. Las incursiones de los vikingos cesaron a finales del siglo X. Dinamarca, Suecia y Noruega se habían convertido en reinos y los reyes dedicaron la mayor parte de sus energías al gobierno de sus dominios. Con la expansión del cristianismo, los antiguos valores guerreros de los vikingos se debilitaron hasta desaparecer. Son los primeros datos de los pueblos que hoy deseamos conocer. Pues ahí están los primeros datos. Quizás situarnos quiénes eran los vikingos, de dónde venían. El nombre agrupa a mucha gente, es un nombre que inventaron o que se ha inventado posteriormente, parece ser, ¿no? Vamos a ver, el problema es que ni siquiera hay un acuerdo común sobre cuál es el origen de la palabra vikingo, porque puede tener varias procedencias o varias fuentes distintas. En lo más común, lo más aceptado, aunque no es, repito, que no es una idea generalizada, eso cualquiera lo puede ver en Google tecleando origen palabra vikingo, es que significaría algo así como habitantes de la bahía, de Vik, bahía, y vikinger, es decir, un origen, habitante de, o sea, Islandinger, es decir, el habitante de Islandia, el islandés. Pero hay otras posibilidades, como por ejemplo que significa algo así como el que viaja o se desvía, porque realmente, que eso sería derivada de la palabra viga, otra palabra noruega. El problema que hay es que el término con el que hoy se conoce como cultura vikinga es bastante más extenso de lo que sería en principio el origen de los primeros navegantes que llegan a la Europa continental, llamémosla cristiana, entre comillas. Eran noruegos, eran suecos y eran daneses. O sea, nos centraríamos solo ahí. Esos tres. Claro, luego tienen una nación hija, que es Islandia, que serían las 4 naciones vikingas. Y luego pequeñas instalaciones en islas más pequeñitas que también formarían parte del mundo vikingo. Por ejemplo, las Hébrides, las Orcadas, las Feroe, que son también parte del mundo vikingo. Y sobre todo que en el siglo VIII nadie les llamaba vikingos. Exacto. Les llamaba nombres del norte. Lo que habéis dicho en la introducción es muy correcto. Vale. En el siglo VIII nadie les llamaba vikingos. Vale, y entre ellos tenían relaciones, se conocían, o sea... Se conocían perfectamente. Sí, claro. De hecho, hablaban un idioma muy común. El escandinavo antiguo es la lengua madre de la que luego derivaron las lenguas germánico-escandinavas modernas, es decir, el noruego, el danés y el sueco, las 3 grandes lenguas. Pero en el siglo VIII-IX se entendían perfectamente. Lo que pasa es que no eran un pueblo unido, no era un pueblo como tal, el pueblo vikingo, vamos a llamarlo vikingo para entendernos todos, el pueblo vikingo como tal no era un pueblo unido, un pueblo grande que dijésemos que ocupaba lo que es ahora Suecia, Dinamarca y Noruega. Eran grupos separados. Vale. Cada uno tenía sus reyes, cada uno tenía sus clanes. De hecho, lo que hacen es que determinados clanes nobiliarios que van formando monarquías cada vez más poderosas son las que forman los núcleos de lo que luego fueran Dinamarca, Noruega y Suecia. Vale, luego veremos cómo se lanzan al mar y cómo se reúnen entre ellos, pero ¿en qué creían? ¿Cómo vivía esa gente? Pues vivía... He visto en vuestro libro que iban muy bien vestidos. Y las mujeres eran... Claro, vivía de una forma muy civilizada. Es que se piensa que vivían con unas pieles echadas por encima y que eran todos salvajes. No es cierto. O sea, eran gente normal y bastante civilizada. La única diferencia con la Europa, vamos a entender, civilizada, como ellos mismos entendían la Europa civilizada, es que ellos no eran católicos, no eran cristianos, ellos eran paganos. ¿En qué creían? En los viejos dioses nórdicos todavía. Odín, las valquirias... Exacto, que eran muy similares a las antiguas religiones, porque de hecho tenían la misma procedencia, las mismas religión que tenían los germanos de unos siglos antes, que habían bajado en la época de las migraciones a Europa occidental, pero que habían perdido sus dioses tradicionales al convertirse lentamente al cristianismo, ya fuera primero arriano o después católico. El hecho es que cuando ellos llegan como pueblos paganos, no había ya paganos germanos. Los últimos, los sajones y los frisios, habían sido destruidos por los francos una generación antes. Entonces, claro, se encuentra de repente Europa con que vuelve a haber pueblos germánicos al norte de lo que eran las fronteras del Imperio Carolingio. Vuelve a haber una invasión bárbara. Exacto. Una invasión bárbara. Ellos, la última invasión bárbara la habían hecho contra Roma y de repente se encuentra Europa, una Europa que está tranquila, que está, pues están todos muy a gusto. De repente se encuentran con que aparece una invasión bárbara que no tiene ni su misma cultura ni sus mismas creencias, que les atacan y que matan a su gente. Contarme un poquito cómo vivían y
Aclarar eso, si tenían cuernos, los cascos, lo típico. Eran agricultores y más limitadamente ganaderos y también pescadores en las zonas de costa. Hay que tener en cuenta que la población que hoy llamamos suecos, noruegos y daneses, salvo los daneses, no ocupaban todo el territorio que hoy ocupan sus naciones, sino que al norte de ellos y al este había pueblos de tipo finés, o sea, o lapones, como los sami, o los suomi, es decir, los fineses. Entonces, ellos vivían en un núcleo mucho más pequeño, eran comunidades muy pequeñitas que vivían bastante aisladas y que en parte habían ocupado territorios vacíos. Por ejemplo, los daneses llegan desde las islas donde hoy está Copenhague a lo que es la Dinamarca continental porque la han dejado abandonados los jutos y los anglos que han pasado a Inglaterra, a la tierra que dan nombre. Entonces entran en territorios vacíos y ahí chocan con pueblos muy similares a ellos, como los frisios o los sajones, que están colocados un poco más al sur. Claro, es decir, realmente eran ganaderos y agricultores que descubren, no está muy clara todavía la razón a pesar de que hay multitud de teorías, que por qué van a tener que esforzarse para obtener una pobre riqueza o unos pobres rendimientos de sus tierras si se lo pueden quitar a los monjes que tienen en las islas de enfrente, por ejemplo, por empezar por algo. Y es simplemente un saqueo de rapiña. Claro, y si además pueden colonizar otras tierras, más ricas para ellos seguir practicando la agricultura, ¿no? Vale, ¿en qué Luego creían? también tenían comercio, también eran comerciantes. Grandes comerciantes, claro. ¿En qué creían? Aquí en un capítulo en vuestro libro, los 9 mundos de la mitología nórdica. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? Bueno, los 9 mundos de la mitología nórdica es la religión que ellos mantienen. Es una religión basada en Odín, como hemos dicho, en Thor, en las Valquirias, en unos seres superiores que ellos tienen como dioses, unos seres inferiores que es el mal. En general, para que el oyente se pueda hacer una idea, es El Señor de los Anillos. Sí, es muy parecido, sí. Es que tristemente es así, está copiado directamente. Hay las sagas que se conocen, además hay ediciones muy buenas en español de algunas días, porque algunas están noveladas, como la de Rolf Crack y algunas... Claro, de las que... aparecen los enanos, claro, aparecen los elfos, claro, es que es El Señor de los Anillos. Todo el mundo pagano germánico que era muy bien conocido en Europa, pero se había perdido, formaba ya solo parte de las leyendas, porque al convertirse los invasores del Imperio Romano, francos, sajones, godos, al cristianismo, pues las viejas tradiciones germanas las habían perdido, con lo cual lo que en Europa era meramente ya parte del mundo de los cuentos y del folclore, para los escandinavos sigue siendo su religión. Entonces, ¿cuándo desaparece el mundo vikingo? Pues cuando se convierten al cristianismo. Exactamente igual, es un proceso lento. Porque en la presentación habéis dicho que desaparecen. No desaparecen, se mezclan con los occidentales, vamos a entender occidentales como los que están viviendo en Europa. Se mezclan en Francia, se mezclan en Inglaterra, se mezclan en Rusia. Y finalmente el cristianismo llega a su tierra. Claro, hasta que su tierra está ocupada por el cristianismo y se siguen mezclando. Vale. ¿Llevaban cuernos los cascos? No, evidentemente no. Eso se inventa a mediados del siglo XIX como el nombre Drakkar, las dos cosas. Drakkar, que es el nombre que se le daba... Drakkar es el nombre que se da a los barcos largos, de los vikingos de toda la vida, que a mediados del siglo XIX, Auguste Jal, un francés, hace una enciclopedia náutica y dice, bueno, pues estos que tienen aquí unas cabezas de dragón, vamos a usar una palabra islandesa antigua y vamos a llamar que estos barcos son Drakkar. Ellos los llamaban de otra forma, básicamente usan la palabra escape, que significa barco, que por cierto, si a alguien le interesa, la palabra equipar es un verbo español de origen vikingo, que deriva de la palabra skip, que es barco. Es decir, equipar era una palabra del germánico antiguo que significaba prepararse para un viaje. Es decir, de ahí nos procede. O, por ejemplo, otra palabra que tenga que ver con la palabra escandinava para los barcos es esquife, que es un pequeño tipo de barquito. Bueno, también es una palabra escandinava al castellano. ¿Y las mujeres tenían un papel importante dentro de la sociedad? Las mujeres sí, vamos a ver, entendemos por papel importante que eran importantes en su sociedad, porque hay una teoría, una leyenda sobre que había mujeres vikingas. Las mujeres vikingas no podían existir por definición, solamente podían ser vikingos. Las mujeres vikingas me refiero a mujeres guerreras vikingas. Las mujeres guerreras no existían, aunque se haya dicho, aunque se lo que no quiere decir que no supieran combatir, que son temas diferentes. Claro, combatían para defender su tierra y su territorio, porque su territorio ya se quedaban vigilándolo, cuidándolo, y porque eran las señoras de la casa. ¿Lo de las valquirias dónde salía? Las valquirias forman parte de la mitología. Pero las mujeres, ¿no? Sí, pero son las mujeres que ayudan a Odín en el banquete y se llevan a los muertos hacia el banquete de Odín. Vale. Evidentemente era más fácil decir que se los llevaban unas mujeres a que se llevaban unos señores con barba. Vale. Y algunos de la gente que los vio por ahí esta Europa se quedaron muy sorprendidos de cómo eran las mujeres. Iban bastante descocadas, muy guapas, rubias,
Bueno, descocadas no, iban bien vestidas, descocadas. Pero no como aquí en el mundo cristiano, que supongo que irían más recatadas, ¿no? Pues yo por supongo era que por iban por un estilo. Era por estilo. Realmente no había una gran diferencia. Lo que ocurre que es cierto que intentaban, eran los síntomas... No eran la Gerta de la serie, ¿eh? ¿La qué? La Gerta. La Gerta de la serie Vikingos, no eran. Claro, es que ese es el problema. El problema es que se ven las series y la gente se cree... Bueno, pero yo te lo digo. Vale. Y la gente ve las series y cree que son verdad. Matan con mucha facilidad en las series, no era tan fácil. No era tan fácil. ¿Había hermandades militares entre ellos? Sí las tenían. Todos los pueblos de guerreros de la antigüedad las tenían, los vikingos también. Eso es cierto. Es decir, cualquier sociedad que se organiza para la guerra acaba teniendo una estructura de órdenes militares muy similar. No hay por qué explicarlo. Es decir, los rebats musulmanes eran igual que las órdenes militares que nacen del cristianismo a partir del siglo XI-XII. Pues los vikingos también tenían sus sociedades militares de guerreros, porque era evidente, cuando tú estás organizado con ese fin, tarde o temprano acabas especializándote, por decirlo entre comillas. Pero eso pasa siempre. También ocurría entre los magiares que venían de las estepas, o pasaba exactamente igual en cualquier sociedad de la época. Los vikingos no eran peores que cualquier combatiente guerrero de la Europa medieval o del Oriente Medio medieval. Lo único que pasaba es que no eran cristianos o no eran musulmanes, por lo cual tanto cristianos como musulmanes los veían como un enemigo diferente y por lo tanto mucho más peligroso. Fijaros que habéis dicho en la introducción que los musulmanes españoles se llamaban magos. En realidad el nombre exacto era Magyus, que significa paganos, simplemente. Paganos. O sea, claro, nada más. O sea, es decir, los musulmanes entendían perfectamente lo que era un cristiano, aunque fuera su enemigo, o entendían perfectamente lo que era un judío, pero no entendían lo que era algo que era totalmente distinto y ajeno a su estructura de conocimiento del universo. Sí, no eran ni judíos ni cristianos, ni eran musulmanes como ellos, luego eran paganos. Distinto, pero tanto para los cristianos como para los musulmanes eran diferentes y por lo tanto peligrosos, porque no eran asimilables a primera vista, y de hecho no lo eran. Las mujeres, he leído en algún sitio que preparaban una especie de sopa mágica, sopa especial. ¿Es cierto esto? Es cuestión de series. Eran la labor de los curanderos, de la labor del cuidado de la casa, de las familias, lo hacían mujeres básicamente, porque eran también las encargadas de velar por la tradición. Es decir, las que velaban muchas veces por la honestidad o de una familia, por el nombre, eran mujeres. Y en ese sentido tenían un papel importante dentro de la sociedad vikinga, una sociedad relativamente abierta y relativamente más igualitaria que las sociedades que había en aquel entonces en la Europa cristiana musulmana. Sin embargo, también se ha exagerado un poco el papel, porque a veces se entremezclan las historias como si fueran el druida de Asterix. O sea, no tiene nada que ver con esto. Exacto. O sea, el que tú hicieras pócimas para curar o bebidas o para sanar, o que tuvieras cierto conocimiento de cómo ayudar a la gente, no significa que fueras una especie de mago con conocimientos del mundo ni que hicieras la poción mágica de Panoramis. ¿Había esclavos entre ellos? Sí, era una sociedad esclavista. Siempre en todas las sociedades medievales hay esclavos, siempre. En el caso de la vikinga, que era una sociedad de comerciantes, la esclavitud tiene una importancia enorme, porque el movimiento de personas significaba movimiento de dinero. De hecho, también dependía de en qué zona operaban los vikingos. Donde tenían facilidad o encontraban mercado para tráfico de esclavos, eran esclavistas masivos, por ejemplo en el este de Europa. En Rusia, el nombre a Rusia es un nombre vikingo, significa los hombres del remo. ¿Sí? Sí, las clases dirigentes que forman la Rus de Kiev, el primer estado ruso, eran de origen nórdico. De hecho, los nombres de Rurik significa el halcón, es Hjörg. Es un nombre sueco. El contacto a través de los ríos, de los grandes ríos de Rusia, del Dniester, del Dnieper o del Volga, era básicamente un contacto esclavista. Es decir, ellos utilizaban ese sistema. El ser humano es un producto valioso. Entonces, donde podían lo hacían. Otra cosa es que no en todos sitios tenían la misma facilidad o tenían el mismo mercado de compra-venta. Entonces ellos lo tenían claro. Entonces la esclavitud y el comercio están siempre muy ligados. Sí, la única diferencia es que los esclavos tenían un momento en el que podían trabajar para ellos mismos. Con ese trabajo escaso que hacían para ellos mismos podían ganar su propio dinero y podían llegar a un momento en el que se comprasen a sí mismos. Pero aún así siempre dependían del amo que habían tenido. Y luego hay otro factor, por ejemplo, es muy curioso en Islandia, que se conoce muy bien, porque Islandia tiene un fenómeno muy llamativo, y es que es una sociedad que ha permanecido prácticamente aislada, sin contaminación de población exterior durante 1000 años. O sea, todos los islandeses son parientes. Hace unos años Islandia prácticamente donó su patrimonio genético para investigación a UNESCO, porque es verdad que es muy interesante para investigar, por ejemplo, enfermedades hereditarias y cosas de este estilo. Bueno, pues el análisis de ADN de los islandeses demuestra una cosa muy interesante, y es que por la línea matrilineal tienen una profunda carga de población de origen irlandés y de las Islas Británicas. ¿Por qué? Eran esclavas, eran mujeres cogidas y llevadas allí por parte de guerreros o colonos noruegos. Entonces, esto es interesante porque permite identificar. Ocurre exactamente lo mismo en la Normandía francesa.
Es decir, la normativa francesa prácticamente todo el ADN de origen vikingo entra por vía masculina, no por vía de las mujeres. Claro que Entonces, por lo estos mismo. son fenómenos muy interesantes que te ayudan también a entender cómo era la mecánica comercial o de movimiento. Claro, es por lo mismo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Ellos cuando hacían la expedición, una expedición de combate, una expedición de conquista, se iban los hombres, mientras las mujeres se quedaban a cuidar las casas, a cuidar los campos, de agricultura, no a cuidar como entendemos ahora, no, a cuidar, a vivir en ellos, ¿no? Entonces ellos se tenían que establecer allí. ¿Con quién se establecían? Como ha dicho Carlos, con las mujeres de la zona. Y si no, cuando trasladaban familias... Y en es Islandia porque... no había mujeres. Claro, exacto. Y cuando trasladaban familias porque ya tenían una expedición colonizadora ya previamente sobre un territorio controlado y asentado, que es lo que hacen, por ejemplo, en lo que se denomina en Inglaterra el Danelaw, es decir, el territorio sujeto a ley danesa, que es una zona de colonización, lo que es Northumbria, o en las islas, por ejemplo, en las Orcadas o en las Shetland, donde prácticamente sustituyeron a la población local por población que venía de En el Noruega. norte de Escocia también. Vale, ¿y a los esclavos al final se los cargaban cuando moría el señor? No, Los respetaban. No, claro, los respetaban. Sí, los de hecho, era más fácil obtener la libertad en el mundo vikingo siendo esclavo que en el mundo cristiano. Que en el mundo cristiano. En el mundo cristiano era prácticamente imposible. Y nunca llegaron al extremo de ser sociedades esclavistas como el Islam. El Islam era una sociedad esclavista por sistema masivo. Vale, última pregunta antes de seguir. ¿Las armas tenían armas diferentes de las que había en el resto de Europa? Hombre, tenían espadas muy bien construidas. Que eran tenían francas, hachas. curiosamente. Sí, eran francas. Tenían escudos, eso sí, escudos especiales de madera, etcétera. Todas esas armas cortas. Todo eso sí, lo que pasa es que era una gente que utilizaba muy bien esas escasas armas que tenía. Y ese combate, escasas me refiero de tipos, o sea, espada, lanza, etcétera. Pero no son armas distintas que las que se utilizan. De hecho, aunque ves, por ejemplo, otra cosa de las películas que me mucho, el arma principal vikinga era la lanza, obviamente, como en todo cualquier país de la época. Y sin embargo, es cierto que las espadas, que era el elemento más caro, las mejores las importaban del mundo cristiano, del mundo franco, que era en aquel entonces el mejor productor de armas del mundo. O sea, tanto los reinos cristianos como el Islam, como los paganos del norte, usaban armas hechas en el centro de Europa. La espada era un arma muy cara, era un arma solamente para los nobles vikingos. El general, los soldados generales llevan lanzas, llevan escudo, pero no llevan espadas. Pequeños cuchillos, los pequeños scraps. 2:33. Si os ponéis a hablar, estamos aquí hasta 1:33 en las Islas Canarias. Hay mucho que contar de este pueblo, de los pueblos del norte, los bárbaros del norte. Seguimos dando más datos. Según algunos expertos, en el año 2050 la Tierra estará habitada por 10.000 millones de personas. Yo pienso que hay mucho plástico, mucha gente y que no sé lo que va a pasar, pero lo tenéis bastante mal vosotros, los jóvenes. ¿Habrá comida y agua para todos? ¿Y qué pasará con el medio ambiente? Muy cruel porque va a haber una sobreexplotación. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la superpoblación del planeta. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Año 793. Los barcolongos vikingos zarpan de Noruega. Su objetivo, las Islas Británicas. Los navíos cargados con cientos de guerreros vikingos atracan en Lindisfarne, Inglaterra, y saquean brutalmente el monasterio que hay allí. Roban o destruyen objetos cristianos y asesinan a los monjes desarmados. La noticia del brutal ataque corre como la pólvora por toda la Europa cristiana. La época de los vikingos ha llegado. Y nadie sabe hasta dónde llegaría su poder. En el año 793 aparecieron en el cielo de Northumbria, en el noroeste de Gran Bretaña, terribles prodigios que sembraron el espanto entre la población. Eran pavorosas tormentas con rayos y dragones incandescentes que volaban por los aires. El 8 de junio, hombres infieles destruyeron despiadadamente con robos y asesinatos la iglesia de Dios en Lindisfarne. Así describen las crónicas anglosajonas el ataque vikingo a este rico y desguarnecido monasterio. El asalto, el primero conocido de los hombres del norte lejos de sus tierras, dio origen a la era de los vikingos.
Conozcamos algo más de sus viajes, gestas e historia. Es cierto que fue bien en el 793 cuando empezaron a llegar hasta aquí, hasta nuestros territorios. Sí, llegan hasta Inglaterra, como muy bien habéis contado en la introducción. Básicamente ellos atacan los monasterios porque ven que son lugares donde hay riquezas y los monjes no se defienden. Claro. Y por lo tanto, entre eso y matarlos, pues era una forma cómoda de obtener botín. Ahora sé que es difícil de entender, pero en el siglo VIII era bastante simple. En el siguiente ataque a las costas francesas, además de todo lo que ha dicho Carlos, se quedan también con la producción de sal, que es otra de las cosas que buscan. Sal, sí. Vale, Siempre hemos contado ya muchas veces que la sal era lo más importante. ¿Y cómo llegan hasta aquí? ¿Eran buenos navegantes? ¿Tenían buenos barcos? Muy buenos. Sí, los barcos eran realmente buenos. Empezaron a mejorar muchísimo al final, es decir, al final de la época de las migraciones, aunque todavía los germanos usaban barcos que no llevaban mástil, o sea, barcos sin velas. Los primeros ataques de pueblos nórdicos no vikingos a las costas españolas a finales del siglo V se hacían costeando. Por ejemplo, los érulos atacan las costas del norte de España en el siglo V, pero costeando con barcos que aún no llevaban mástil. Una vez que cambian el sistema de... ¿Qué era? ¿Remos? Sí, a remo. Una vez que consiguen cambiar los sistemas de fabricación, que eran bastante sólidos y resistentes, y equipan con mástiles que eran plegables, se quitaban. Por ejemplo, en combate en batalla los mástiles se quitaban. Realmente construyeron unos barcos que eran muy sólidos, navegaban muy bien en mares. O sea, el Atlántico Norte es un mar complicado, duro, no es exactamente el Mediterráneo, y aún así el Mediterráneo es complicado, es decir, cualquier mar lo es, pero de verdad que sinceramente navegar en el Mar del Norte al norte de Escocia se las trae. Y entonces realmente eran muy buenos navegantes, fueron mejorando además con el paso del tiempo y tenían barcos realmente muy bien concebidos, es decir, resistían muy bien las aguas del norte y tenían una gran ventaja, eran barcos con quillas bajas capaces de acercarse muy bien a los estuarios, las bahías o los ríos o incluso llegar a las playas con mucha facilidad, lo cual les permitía para el tipo de incursiones que hacían el ser muy operativos, estaban realmente muy bien diseñados. De hecho, los barcos vikingos como tales superaron la era vikinga, es decir, siguieron existiendo durante varios cientos de años después de lo que llamamos oficialmente el fin del tiempo vikingo. ¿Y por dónde se movieron? ¿Cuál fue la ruta que hicieron? Bueno, pues es como ha dicho Carlos, es sobre todo una navegación costera, es una navegación costera que empieza en Noruega, Dinamarca, que va bajando por las costas de Francia, costas de España, las costas portuguesas, dan la vuelta hasta llegar al Mediterráneo, eso por la parte sur. Y por la parte del oeste, pues llegan hasta Inglaterra, de Inglaterra a Escocia, Escocia a Irlanda, van dando saltos de isla en isla hasta llegar hasta a Terranova, a las islas de Terranova. ¿Llegaron a América entonces? Sí, no hay duda ya. Antes que Colón, claro. Bueno, sí, claro. A las costas de Terranova. O sea, es imposible que los vikingos hiciesen un viaje transoceánico en el Océano Atlántico, por ejemplo. No es costero. No hubieran podido, además. Es un viaje que sus naves no aguantarían. Exactamente. En cambio, costeando, bueno, ellos llegaron a mantener colonias en Groenlandia, que se pierden en el siglo XV, y desde las costas del lado, además del lado oeste, claro, de Groenlandia, desde ahí es salto de isla en isla, es salto de isla en isla, es el salto de Inglaterra a Irlanda, Irlanda a Islandia, Islandia a Groenlandia, Groenlandia a Terranova, evidentemente. Y en el este pero no más. Una cosa completamente diferente, pero porque se encuentran en un medio distinto. En la zona de Rusia, ellos lo que hacen es, se convierten en grandes navegantes fluviales. Lo que van cogiendo son desde el Báltico, desde lo que hoy es San Petersburgo, para hacernos una idea, ellos van entrando por los grandes ríos de Rusia hasta llegar al Mar Negro, por un lado, y el Caspio, por el otro. Pero acaban convirtiéndose en los dueños del eje comercial entre el mundo oriental y la Europa nórdica, lo cual, claro, les da una riqueza a sus príncipes guerreros enorme, porque les permite acceder al califato de Bagdad. Porque es lo que decíamos al principio, ellos son grandes comerciantes, lo que buscan es ese comercio lo consiguen con esos barcos que han construido, que valen al mismo tiempo para los mares y para los ríos. Como dice Carlos, ellos hacen en el este el viaje fluvial, en el oeste hacen el viaje marítimo. ¿Y por qué le llaman las naves de las sombras? ¿Por qué les llamáis así o les llamaban así? No, les llaman así por eso, porque eran naves muy pequeñas, muy pequeñas de altura, muy bajas, y naves que se confundían entre las sombras de los ríos y las sombras de la costa. Lo cual, unido al miedo que daban, porque realmente no eran gente que venía a dialogar, claro. Pues entonces esas cosas se acaban impactando mucho. Estamos hablando de una sociedad relativamente muy primitiva, muerta de miedo, que sufría ataques constantes. O sea, hay que tener en cuenta que para la España, por ejemplo, por centrarnos aquí. En la tercera parte vamos a hablar de España. Vamos, pues para hablar del norte de Europa, imaginaros, hay zonas de Europa central, por ejemplo de Francia, del norte de Italia o del sur de Alemania,
que durante 3 generaciones sufrían ataques constantes en el mar de los vikingos y en el sur del mar, si era el Mediterráneo, de los musulmanes y en el centro del país de los magiares. Entonces, eran ataques constantes todo el tiempo, cada verano, cada primavera, varias campañas al año. Entonces, realmente era una sociedad que vivía muerta de miedo. Claro. Y realmente todo eso se va creando leyendas, mitos en torno a la gente que te genera ese mal, que encima además sabes perfectamente que no creen en tu Dios, comillas. Con lo cual son aún más extraños y más peligrosos. Yeah. En este caso, en el caso de los vikingos en el norte de Francia, era constante, era absolutamente constante. Y supongo que a ellos les gustaría acrecentar esa fama. Claro, lo hacían. Sí, claro, porque sus ataques eran con muy poca gente, entonces cuanto más acrecentases esa fama terrible era mucho más sencillo, claro. Aparte de que se atacaban zonas en las que estaban desprotegidas. 2:41, 1:41 las Islas Canarias. Tenemos un pequeño fragmento sacado de la serie que explicaba un poco cómo empezaron a navegar. Escuchamos. He oído historias, Rolo, de grandes ciudades y tesoros, montones de oro y plata y un nuevo dios. También he oído esas historias. ¿Y qué importa? No podemos navegar mar adentro. Yo creo que sí se puede, yendo al oeste. Y he conseguido algo que lo cambiará todo. ¿Qué es eso? Escucha, hace tiempo conocí a alguien. A un viajero. Él me dijo que era posible ir hacia Poniente navegando por mar abierto usando esto. Es una tabla de sombra. Pero ¿y si no hay sol? ¿En qué te ayuda la tabla? ¿Cómo encontrarías tu camino? Usando esto. Sal fuera conmigo. Se llama piedra solar. ¿Lo ves? Ahí está el sol. Ahora iremos al oeste. Gracias a eso, parece ser que empezaron a navegar la tabla de sombra, que sería una especie de brújula que la ponían, te ríes, y luego... No, es que bueno, es que hay que contarlo de alguna manera. En una serie de televisión tú tienes que resumirlo para que la gente lo entienda en un solo capítulo, en un minuto. Realmente es algo bastante más sencillo por un lado y bastante más complejo por otro. Sus naves navegaban bien en mar abierto y fue un tema de aprendizaje constante durante generaciones. O sea, no lo resuelven en una charla, en una tasca entre el jefe Rolo y unos amiguetes. No, era algo más complicado, pero vamos. Claro, es que es muy difícil combatir eso. ¿Cómo combates que la conversación entre Rolo y su hermano? No la puedes combatir. Bueno, pues vale. Vale, pero utilizaban ese... Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que utilizaban el sol, por supuesto, pero sí. Utilizaban el sol como lo utilizaban todo el resto de marinos medievales del mundo. ¿Y cuando no había sol? Que ahí arriba en el norte no hay... Los cálculos marítimos que hacía todo el mundo. Lo que pasa es que ellos llevaban 3 generaciones, 4 generaciones navegando. Claro, es que son cuestiones náuticas. Entonces, ¿cómo navegaban los otros pueblos medievales? ¿Cómo navegaban los españoles? De ninguna forma, igual. Lo que pasa que es que realmente durante generaciones los pueblos nórdicos alcanzan lo máximo que pueden llegar a alcanzar, no pasan de ahí, porque la tecnología no les permite ir más allá. De hecho, los europeos no salen al mundo, bueno, nadie sale al mar abierto hasta que lo logran los portugueses y castellanos en el siglo XV, nadie, punto. Porque nadie tenía naves ni una capacidad para hacerlo, ni siquiera los chinos, todos estos son leyendas. Y portugueses y castellanos no salen con nada especial, salen con sus técnicas y con lo que ellos han estudiado, han trabajado, sus brújulas y sus tablas. Que les cuesta 200 años. 200 años el poder alcanzar situaciones de mar abierto más allá, porque acabas leyendo, conociendo los vientos, saber cómo se controlan, poder intentar navegar en bolinas. Los barcos vikingos no podían hacerlo bien. Es decir, las velas triangulares, las velas latinas que cambian la forma de manejar los barcos en alta mar. Todo eso son procesos que llevan centenares de años. Los vikingos llegaron, que repito, eran grandes navegantes, tenían sus limitaciones, tanto derivadas de la tecnología que usaban como de la capacidad de sus barcos para poder moverse por mares más allá de lo que ellos mismos hacían. De hecho, los barcos vikingos fueron evolucionando a partir del siglo XII en otras cosas. Esas otras cosas acabaron convirtiéndose, entre otras, en las carracas oceánicas que usaron españoles y portugueses en el siglo XV. Claro. Pero ya mezclando también tecnología de otros sitios. Entonces, al final, realmente, claro, es lo que dice Miguel, tú no puedes combatir con la realidad la fantasía de una serie, porque sería muy largo y tendrías que explicar durante siglos, pero obviamente los vikingos no se limitaban a Rolo y a su hermano, eran muchos más. O sea, no transmitieron por teléfono la información rápidamente a todo el mundo, no, por internet. Todo porque Ragnar ni siquiera se sabe si ha existido. Era un proceso lento. Pero lo que es cierto es que llegaron a España, pero uno de sus objetivos era París.
y dejaron algunas colonias por ahí en Europa. Claro. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, que un objetivo era París, eso era evidente, porque era la ciudad que ellos conocían como más importante, porque ellos ya habían combatido, los daneses habían combatido con Carlomagno. Luego, era evidente que la capital de su enemigo era París. Ese es la auténtica razón por la que es su primer objetivo. Pero luego los objetivos son Inglaterra, desde el momento que ellos se encuentran que allí se pueden establecer. Porque volvemos a decir que al principio son expediciones de conquista, pero cuando ven que ellos tienen posibilidades y hay posibilidad de establecerse y de colonizar, las siguientes expediciones son de colonización. Lo que ocurre es que realmente eran un pueblo realmente con una notable vitalidad y con un notable empuje. Cuando ellos consiguen llegar a un acuerdo con los reyes de Francia para que les cedan como territorio de colonización la Neustria, es decir, lo que es Normandía, a la que dan nombre, ahí se establecen, son colonias danesas donde se establecen con sus familias. Arrolo, por cierto. Y sus guerreros, por cierto, es Normandía Arrolo. Y luego es verdad que el Estado normando francés tiene un éxito extraordinario. Es decir, porque luego crean otro reino en el sur de Italia, en Nápoles y Sicilia, y los normandos luego finalmente toman Inglaterra, estableciendo la monarquía de la Inglaterra actual. Entonces, claro, realmente el éxito de la Normandía francesa es asombroso. Y es cierto, en el este les pasa exactamente lo mismo. El núcleo fundador del Estado ruso, la primera Rus de Kiev, tiene un origen claramente sueco. Entonces, bueno, pues realmente no lo hicieron nada mal en ese sentido. Pero ya en ese plazo ya están convertidos en parte de Occidente, ya son parte de nuestra cultura cristiana. ¿Y Sicilia? ¿Llegan a Sicilia? Sí, a Sicilia llegan como mercenarios. El problema, como muy bien ha dicho Carlos, es ese, ¿no? Los normandos que son hombres del norte, el nombre normando es hombres del norte, lo que hacen es establecerse en esa Normandía que le ceden a Rollo y mezclarse con la población, mezclarse en todos los sentidos, mezclarse tanto hombres como mujeres. Luego, esa misma población es la que luego pasa a Inglaterra y esa misma población mercenaria es la que llega a Sicilia y a España. Claro, el norte. Probablemente si Guillermo, el duque de Normandía, no llega a ocupar Inglaterra y convertirse en Guillermo el Conquistador, es muy probable que los normandos una parte de su fuerza lo hubieran enviado contra España, casi con seguridad, porque ellos participan de manera muy notable en la Cruzada de Barbastro, 2 años antes de la invasión de Inglaterra, y líderes de normandos como Robert Crespin, que habían combatido en Italia y que conocían bien el mundo musulmán, hubieran entrado de manera masiva, quizá hasta aquí. Lo que pasa es que, claro, la ocupación de Inglaterra les absorbió toda su energía. Claro, además tenemos que pensar también que esos normandos de Guillermo, son cristianos, que son los que atacan Inglaterra, combaten en Inglaterra con los descendientes de los daneses, o sea, descendientes vikingos. Seguimos viaje, 2:48, 1:48 en las Islas Canarias, llegan hasta España también. Esta noche, en Espacio en Blanco, nos visita en los próximos minutos, recién llegado de Perú, uno de los contactados más famosos del planeta. Lleva más de 30 años viajando por el mundo, relatando su experiencia con estos supuestos seres de otros mundos.
Norte, liderado por los caudillos Hastin y Bjorn, Costado de Hierro. Los vikingos en España. Nuestros invitados nos dan más datos. Yo me enteré hace poco que los vikingos habían llegado hasta aquí. ¿Quiénes llegaron? ¿Cuántos llegaron? ¿Venían...? A ver, en principio llegan costeando desde Francia y la primera incursión, que es la del 844, la que habéis citado ahí, Coruña, que toca las costas de Galicia. Ellos tocaban Galicia constantemente, pero porque era la parte esencial para poder parar en el camino hacia el Mediterráneo. De hecho, esta costumbre de parar en Galicia llega incluso hasta las cruzadas, es decir, las fuerzas cruzadas de los siglos XI y XII, que van hasta Tierra Santa, normalmente hacían escala en Galicia, en un lugar intermedio. Ellos lo llamaban Jakobsland, la tierra de Santiago, y se convirtió en un objetivo suyo unos años después. Realmente, a pesar de lo que dicen las crónicas, es posible que las incursiones vikingas fueran incluso más intensas que las propias crónicas dicen. Por las crónicas normalmente recuerdan los ataques principales o más numerosos. Pero por otros indicios y otras crónicas menores o otros incidentes en los que se hace mención a ataques normandos en las costas del norte de España, las incursiones vikingas en grupos pequeñitos debieron de ser durante los siglos 9 y 10 bastante intensas. Disculpa, cuando dices grupos pequeñitos, ¿cuántos venían? Pues a lo mejor eran 3-4 naves que hacían incursiones pequeñas con unos centenares de guerreros, nada más. Claro, es que en la introducción lo que más choca son los números, ¿no? Cuando dice un enorme ejército es cristiano que combate, ese enorme ejército cristiano tampoco es un ejército de 3.000 personas, son 300, 200, que es lo que se ha podido reunir entre los campesinos de la zona y los nobles de la zona. Y al revés, fíjate que se conoce por las crónicas árabes que es verdad que estuvieron probablemente un año en la incursión del 844 en la zona del Guadalquivir. Eso, ¿Llegaron a Galicia? ¿Siguieron costeando? Sí, claro, atacan Lisboa y luego entran por el Guadalquivir. Pero fijaros que es curioso porque estás hablando del Califato de Córdoba, que era uno de los... del Califato, entonces era Emirato, pero da igual. Luego se convierte el Califato de Córdoba, que era uno de los estados más poderosos del mundo. Y aún así le hacían daño, le hicieron daño notablemente, lo cual significa que es que, claro, estamos hablando de volúmenes muy pequeños. Las crónicas, la gente está acostumbrada a hablar miles de personas, miles de hombres, ¿no? Eran centenares y era muy complejo el reunir centenares porque eso exigía elementos que son muy caros, mantener caballos, mantener tropa, mantener el alimento, la comida, el sustentarlo en el terreno. Todo eso era muy complejo y realmente que la gente se olvide de los miles, que se olviden del Señor de los Anillos, que realmente eran 4 gatos. El problema, y es que era la realidad. Pero 4 gatos con mucho mal genio. Sí, la destrucción que se causaba hacía daño. Lo que pasa es que el principal problema de los musulmanes es que el primer ataque es sorpresa. Exacto. El segundo ataque ya no es sorpresa. Y desde el momento que los vikingos se enfrentan a un ejército profesional y un ejército... Y una flota organizada. Y un ejército que está organizado y que está combatiendo en la Reconquista constantemente, los vikingos caen derrotados y se tienen que retirar. De hecho, las incursiones en la España musulmana no pasaron nunca a ser lo que llamaríamos menos actos de piratería. Claro. En el caso del norte de España es cierto que en la época final del periodo vikingo estuvieron a punto de lograr una instalación probablemente en Galicia muy similar a la de Normandía. Hay rastros en las sagas y en el conocimiento histórico de un líder noruego o danés llamado Ulf el Gallego, así Gallicanus, que estuvo durante una generación establecido en la costa gallega, hacia el interior de Galicia. Probablemente intentaron algún tipo de instalación similar a la de Normandía, no pudieron conseguirla y se perdió el rastro. Pero es verdad que la presión sobre España se mantiene. No deja de ser llamativo porque realmente el último lugar de Occidente que constantemente sigue siendo atacado por los herederos de los pueblos vikingos cuando ya prácticamente se habían convertido al cristianismo, los últimos restos que quedan de paganismo nórdico en las Orcadas siguieron atacando España de manera sistemática hasta mediados del siglo XII. Y son ataques muy muy olvidados, pero que Miguel y yo hemos empezado a reconstruirlo con una manera de cada vez más porque hay bastante documentación y nunca se le había hecho mucho caso. No se le había hecho mucho caso porque formalmente son ya cristianos. Claro. Entonces, claro, eso generaba una situación incómoda. Y además son ataques que forman alianzas con señores nobles de la locales, zona, nobles locales, como pasa en Francia al principio. Esos grandes ataques de Francia, esos ataques sobre París, son incursiones vikingas unidas a nobles locales. Vale, casi terminando. ¿Qué han dejado? ¿Qué huella han dejado en España?
Bueno, en Europa en general, la esos huella rubios que de ojos dejaron... azules que hay por ahí. No tenemos sangre vikinga. Si es eso que te refieres, no. No, nada. No, si un español parece vikingo no es precisamente por ellos, es por otro aspecto que no tiene nada que ver. No, vamos a ver. En Europa tuvieron una influencia notable en algunos elementos importantes. Abrieron la Europa occidental al comercio con el este en los mares del norte. Convirtieron el Báltico en un lago occidental una vez que se cristianizaron, porque entonces se vuelca toda la presión contra los últimos pueblos paganos de Europa, que eran los bálticos, y realmente añadieron ciertos elementos de bastante importancia en el arte de la navegación en los mares del norte, que acabó influyendo en Europa entera. De hecho, el castellano tiene aproximadamente unas 200 y pico palabras de origen vikingo, y prácticamente todas, o sea, casi todas, tienen que ver con la navegación, lo cual no deja de ser muy curioso. Al español llegaron en su mayoría a través del normando francés, o sea, del francés normando. Es decir, pero es curioso, es decir, la palabra estribor es una palabra vikinga, la palabra babor, la palabra quilla, sobre todo la palabra flota, son palabras vikingas que utilizamos de equipar, como te he dicho antes, carlinga, que utilizamos en el idioma nuestro de manera habitual y que son de origen escandinavo. Casi para terminar, ¿desaparecieron? No desaparecieron, se mezclaron. Se mezclaron, sí. Con los, eso además de todo lo que ha dicho. ¿Se convirtieron al cristianismo? Claro, además de todo lo que ha dicho Carlos, esa es la mayor influencia, ¿no? Ellos se convierten al cristianismo, se mezclan con los pobladores de la Europa occidental que conocemos, como normandos, conquistan Inglaterra, entran en Italia, forman parte también de las tropas de las cruzadas, forman parte de las tropas que entran en España a luchar contra los musulmanes. Esa es su mayor influencia. Pues hasta aquí un poco una historia de esos pueblos del norte. A mí me habéis aclarado muchas cosas. Gracias a los dos por estar aquí. ¿Vais a seguir firmando libros? Repetimos mañana por la mañana de 12 a 2 en la librería... La Felipa, sí. Y hay que buscar el puesto de la Felipa si os quieren conocer, ¿no? Sí, claro. Es que no, el número no lo sé. Y por la tarde en la librería antes, que esa es la caseta 78, creo recordar. Vale, ¿y qué libro estáis promocionando ahora? Bueno, toda nuestra obra, pero de todas formas, nosotros el último que hemos sacado ha sido Tormenta Roja, que es el de un libro sobre la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, sobre todo. Gracias. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis página web? La página tenemos en Facebook, Trazos de la Historia, MIC. Y si no, a través de carloscanales.net, que es mi página web, que siempre hay información sobre lo que hacemos. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Os espero dentro de un poquito para hablar de esa tormenta. Cuando tú quieras. Roja. Gracias. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Cambiamos escenarios, despedimos a estos dos señores y viene Sixto Paz a contarnos algunas de sus aventuras. Presenta un nuevo libro también y hasta una isla de Pascua ya ha visto cosas raras y viene a contárnoslo, además de huellas en el planeta de esos seres. 900-137-137 nuestro teléfono, y si queréis un WhatsApp hay también un número de teléfono que os digo enseguidita. ...652-035934... por si queréis mandar algún mensajito de voz. Volvemos enseguida, no os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Hola querido Miguel, aquí estoy rescatando antiguos debates sobre OVNI de tu espacio en blanco para compartirlos en nuestro blog Paradigmas 21 el próximo 24 de junio, que como bien sabes se conmemora el 70 aniversario del fenómeno OVNI. Y la verdad es que me traen muy buenos recuerdos porque crecí en estos temas escuchándote a ti en la radio y nunca me perdía el programa. Si salía los sábados por ahí con mis amigos o con mis parejas de aquella época, te hablo de los años 80, finales de los 80 y principios de los 90, yo me iba para casa para escucharlos dejando plantado a todo el mundo. Y si me iba de viaje, de investigación, el fin de semana, pues siempre me llevaba una radio para escuchar tu programa. Tengo un montón de cintas grabadas y para mí son un tesoro. Me gusta escucharlas de vez en cuando porque me traen muy buenos recuerdos. Un abrazo, Miguel.